bien. Pues bienvenidos a todos. Me encantaría saber si pueden pensar conmigo durante un instante, porque quiero que para que pensemos quién aquí o en esta reunión cree que sabe tener una conversación. Y ahora se preguntarán si saben o no, ¿no? Puesto que lo he preguntado. Y vamos a ir un paso más. ¿Habéis pasado algún momento donde creéis que estáis controlando la conversación, pero te estaban gritando? ¿O te vas a ver a alguien para tener una conversación y todo el mundo estaba haciendo diferentes cosas mientras hablaban contigo como mirar su móvil? O vas a tener una conversación, y creo que todos nos vamos a identificar con esto, y tú hablas, o sea, hablaba solo una persona todo el rato y a ti no te permitían meter baza en esa conversación. Bueno, yo creo que George Bernard Shaw dijo que el principal problema en la comunicación es el espejismo que se produce, porque algunas veces creemos que nos estamos comunicando. Bien, quiero que veamos qué tipo de conversación tenemos y vamos a ver desde el punto de vista metafórico cómo se puede desglosar esa comunicación. Y esto confirma un trabajo realizado por Bill Isaacs. En primer lugar, el monólogo, ¿no? Una sola voz. Eh, yo voy a decir lo primero que quiero decir y luego vas tú y es como si fuese una descarga, ¿no? Y luego es el debate. El debate es pues apoyar algo y uno gana y el otro pierde. En un debate yo estoy pues defendiendo mi punto de vista y en mi trabajo, cuando estoy debatiendo, estoy tratando de convencerte y que opines como yo. En discusión o estás tomando un tema y estás señalando una cosa de diferentes maneras y es como si lo lanzamos y nos lo devuelven. Y luego una conversación, pues, con competencia. Es un poquito como si estuvieses cosechando, ¿verdad? Porque tratas de llegar por abajo, entender lo que hay allá abajo, estás haciendo preguntas, consiguiendo información de los demás. Y el último es un diálogo. Y en un diálogo no es como si fuera un lago. Estamos todos aportando a ese lago. No hay un lado más importante que el otro. La idea y surge de la conversación, en vez de alguien que ya trae una idea. No, la idea surge a partir de todos los comentarios que realizan las partes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de conversaciones y el arte y la ciencia de la conversación, porque yo creo que la conversación es lo que mejor puede predecir el éxito. Y si podemos aprender a invitar a la gente a una conversación y si podemos participar y facilitar el diálogo, yo no creo que no haya ningún desafío o iniciativa que no pueda superar una organización. Porque después de tener un diálogo y una conversación con competencia es cuando se produce el cambio cultural. Porque, bueno, hay mucho trabajo mental que se tiene que llevar a cabo para aprovechar al máximo esto, para tener ese diálogo significativo. Y yo trabajo con organizaciones que dedican 1 o 2 años a introducir estos conceptos y practicarlos, porque requiere práctica para darse cuenta de su pleno potencial. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes elementos de la conversación para que entiendan qué es un diálogo y cómo empezar a planteárselo de forma distinta. El diálogo es como tenemos acceso a una inteligencia colectiva y no podemos cambiar la cultura sin ello, tampoco podemos llegar a agility, no podemos hacer grandes cosas en la organización, no podemos llegar a las soluciones
que estamos buscando que nos pueden dar un mejor rendimiento, un agility en el negocio, un cambio de cultura, ser innovador. También queremos anticipar lo que viene y enfrentarnos al cambio. Las soluciones a todas estas cosas surgen del diálogo, surge de ese significado colectivo, ese lago, digamos, colectivo ah, de ideas y de significado. Los líderes que le hablan mucho a sus equipos con el método de descargar la información y no permitir una interacción, no tienen tanto éxito como los que saben establecer un buen diálogo. A veces hay mm, miembros de un equipo que se han rendido y ya no quieren colaborar. Y aún esos equipos que se describirían como una gran familia feliz, lo hacen al coste de no hacer ningún trabajo. Entonces, estos patrones son muy comunes y al mismo tiempo esos equipos pueden tratar de trabajar en resolver estos problemas, pero el patrón, sin embargo, en esa conversación son las cosas que evitan que lleguen a una solución y a un cambio que están buscando. Para tener un diálogo significativo, la persona pues tiene que cambiar su estilo. Y la actividad más importante que pueden hacer los líderes, sobre todo en el contexto de agility, es crear el entorno que apoya más diálogo y menos monólogo y debate. Y yo he visto de primera mano equipos creando un cambio cultural impresionante, simplemente pasando de un monólogo a un diálogo. Bien, el primer paso en el diálogo es entender cómo funcionan las conversaciones. Y creo que es fascinante, porque las conversaciones tienen una estructura y la estructura determina los resultados. Por ejemplo, el cauce de un río que decide por dónde va a ir el agua del río. Bueno, pues es lo mismo. Y es un indicador de si somos más estilo monólogo o diálogo. Todo lo que decimos se puede codificar en 4 acciones y lo que haga que la conversación sea efectiva es cuando todos podemos llevar a cabo estas 4 acciones de forma fluida en la conversación y cuando hacemos esto, la naturaleza de la conversación cambia. Así que rápidamente vamos a ver cuáles son esas 4 acciones. Todo lo que decimos, todas las frases se pueden registrar como un acto. Entonces, mover es el primero. Es moverse en la dirección de la conversación. Seguir es estar detrás de una idea, oponerse, desafía y dice, a ver, un momento, echa hacia atrás y da una alternativa o una corrección. Y bystand quiere decir neutral, que está ahí utilizando pues un comentario, pero no cambiando el rumbo de la conversación. Y follow, el seguir y bystand necesitamos ambos. Necesitamos apoyo y necesitamos interrogación. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de una conversación. Yo puedo decir, vamos a reunirnos para tomar café. La semana que viene yo no puedo y la siguiente semana, eso sí me vale a mí. ¿Dónde te gustaría ir? Pues vamos a la cafetería de la esquina. Rápidamente vamos a ver la codificación. Este primero es mover, ¿no? Establece una dirección. El segundo es oponerse. No, la semana que viene a mí no me va. La tercera es otra vez mover, hace un nuevo movimiento. Bueno, ¿y qué pasa con la siguiente semana? Y luego un seguir. Luego un estar ahí al margen, el bystand, estar ahí al margen, ni está en contra ni a favor. Y luego cuando dice dónde le gustaría ir y luego moverse una vez más cuando sugiere que vayan a la cafetería de la esquina. Tengo un desafío para ustedes y quiero que se vayan hoy de aquí con 3 cosas. Uno, establecer la intención de si van a por diálogo o monólogo y luego poder hacer 4 acciones en la conversación y aunque sea solo observar sus propias acciones en una conversación. Y en tercer lugar, establecer la intención de cultivar el espacio para el diálogo. Así que
vamos a hablar de las 4 acciones en la conversación y vamos a explorar hasta dónde nos llega un diálogo y hasta dónde nos llega un monólogo. Porque los seres humanos crean y refinan y comparten el conocimiento a través de la conversación. Y quiero contarles una historia muy breve. Es la historia de 2 empresas y es fascinante porque no me lo estoy inventando, ¿eh? Son 2 empresas que estaban experimentando estos 2 eventos en un momento muy parecido y era tal contraste de cómo lo hacían que es muy interesante. La empresa A y la empresa B estaban experimentando una gran crisis. Es cuando el equipo ejecutivo da un paso atrás de la organización y salen los medios y causa muchísima disrupción y en la organización y estas empresas no sabían que los ejecutivos iban a decir esas cosas sobre ella, la empresa, en la empresa. Y, y, y entonces había muchísima frustración y la empresa se sentía que no le estaban escuchando y que los ejecutivos habían cometido un delito moral. Y esas son las similitudes. Y como la empresa tomó una acción, públicamente asumieron la responsabilidad por lo que estaba pasando y no hicieron ningún comentario. La empresa B sí tomó una acción, explicó por qué se había producido el problema. Los ejecutivos de la empresa A empezaron a priorizar reunirse con los jefes y bueno, eran la prioridad resolver el problema. En la empresa B, contratar un equipo legal y un consultor para hacer nuevos procedimientos para resolver el problema que había creído esta crisis. Y suena muy bien, pero ¿qué pasó? Que la empresa tenía los mismos patrones que habían creído el problema, era de abajo hacia arriba. Y la empresa A seguía con su transformación y establecieron diálogos con las personas con las que habían tenido el problema y así se fueron cambiando las cosas. Mientras que la empresa B pues todavía no ha llegado al cambio que estaban buscando. La empresa B ha vuelto a su conducta anterior y al monólogo y creen que están desempeñando el papel que se espera de un líder y todavía no entienden y no aprecian a sus ejecutivos. Están avanzando, pero con resultados muy distintos a los de la empresa que involucraron desde el principio a los ejecutivos en la solución. Los ejecutivos en la empresa A son iguales que todos nosotros y que los de la empresa A, pero tenían algo que era distinto y era algunas personas clave que tenían la confianza de los demás y que se opusieron a cosas injustas e hicieron que les escucharan y no les escuchaban los ejecutivos de la empresa, así que escuchaban y parecía lo más sencillo, ¿no? El escuchar y actuar es algo que no se utiliza, que no se valora, porque tenemos la historia de cómo es un liderazgo eórico, liderar y dar pasos en una dirección y tomar acción a asegurarse de que se hace algo. Y luego tenemos la historia sobre la parte que no ayuda mucho, los pasivos, el no saber escuchar. Y esta es la historia que sí, o lo que siguió la empresa B. Y en la empresa B, los ejecutivos tenían gente a su alrededor que le daban sugerencias, pero los ejecutivos no veían cómo el priorizar, el escuchar las voces del personal más abajo les ayudaría a alinearse con la visión que tenían con lo que se supone que tenían que hacer como líderes.
A lo mejor se sentían más seguros, más en su zona de confort, pero el estar en una zona de confort no te va a evitar que tengas esas conductas inapropiadas. Y tiene muchísimo valor en oponerse si lo hacemos bien. Los consultores y todo eso está muy bien, pero tratan de influir a los demás de que acepten su punto de vista. Pero, ¿qué pasa si el papel de los líderes es de llevar a cabo conversaciones y en vez de tratar de crear una solución, se crea un espacio para tener una conversación? Y diseñar una conversación donde miramos las cosas desde todos los puntos de vista y donde necesitamos la ayuda de todos y la aceptamos. Bien, tenía un desafío para ustedes que era eh, con intención elegir un monólogo o un diálogo. No todo necesita un diálogo. Cuando estamos hablando con mi hija, por ejemplo, sé muy bien cuándo tiene que ser un monólogo, cuando le estoy dando instrucciones y cuando tengo que tener un diálogo. Hay un incendio en la empresa, no es un momento de tener un diálogo, ¿no? Es más bien un monólogo para dar instrucciones de seguridad. El segundo desafío es tener intencionadamente traer o invitar las 4 acciones en esa conversación de las que hablamos y cultivar el espacio para un diálogo donde queremos escuchar y entender. Así que el diálogo empieza con la capacidad de ver qué tipo de liderazgo es necesario para mí en este momento. ¿Ya he vuelto? ¿Ya se me oye? Es que se ha ido el sonido. Bien, estamos en el desglose nos damos la vuelta. 4 principios, quedarse en esa rotura, el escuchar y preguntar, el ser auténtico y vulnerable hace que los demás se acerquen a ti y animar a la gente a que diga su punto de opinión. Así que tienes que preguntar y darle a la gente el permiso de crear ese espacio. El diálogo, eso es es un cimiento muy importante para el liderazgo. Y creo que